Muy bien, pues bienvenidos a nuestro curso de Teología Sistemática o Teología Básica, como ustedes le quieran llamar, sistemática o teología básica. Este curso va a consistir de varios temas. El tema que vamos a tratar hoy es el tema de la teología propia, la teología en sí mismo, que es la palabra teología. Empecemos por ahí, esa palabrita que se escucha mucho. Teología viene del griego, viene de dos palabras griegas. Una es la palabra teos y otra es la palabra logos. La palabra teo quiere decir Dios. La palabra logos quiere decir, en este caso, estudio. Entonces, cuando las pones juntas, la palabra teología significa el estudio de Dios, el estudio de la persona de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Cuál es la naturaleza de Dios? ¿Qué hace Dios? Y eso es lo que vamos a estar estudiando a partir de hoy. ¿Ok? Empecemos con el primer punto, que es la revelación de Dios. La revelación de Dios. La palabra revelar quiere decir mostrar algo que estaba oculto. La palabra revelar viene también o está asociada con la palabra develar, es decir, quitar un velo. Si yo pusiera un velo sobre este pizarrón, ustedes no podrían ver estas palabras, pero en el momento que yo quito el velo, ustedes pueden ver las palabras, ¿verdad? Entonces, la palabra revelación tiene que ver con el quitar el velo, la barrera, cualquier cosa que impida que yo pueda ver algo. Entonces, nosotros por naturaleza no podemos ver a Dios. Entonces, Dios se tiene que revelar a nosotros para que le conozcamos. ¿Sabe usted eso? Si Dios no se revela al ser humano, el ser humano no puede conocer a Dios. Entonces, es necesario, es forzoso que Dios se revele, se manifieste a la humanidad. ¿Por qué? Porque si no, el hombre no va a conocer a Dios, o si no, el hombre va a comenzar a crearse todas estas imágenes, ideas y conceptos raros y equivocados de Dios. Déjeme explicarle a qué me refiero. Si usted sale ahorita a la calle y le pregunta a la gente cómo es Dios, la gente le va a decir, bueno, yo creo que Dios es como un abuelito viejito, con una barba larga, está sentado en una mecedora, con una túnica blanca en el cielo, y nada más está viendo cómo consentir a sus nietecitos que somos nosotros. Esa gente tiene ese concepto de Dios. Otros te van a decir, no, la idea que yo tengo de Dios es que Dios es como Superman, es todopoderoso, pero que solamente viene a mi rescate cuando estoy en peligro. Viene y le digo, socorro, socorro, Superman, ayúdame. Viene el Señor, me rescata, me ayuda y pum, se va volando y nunca más lo vuelvo a ver hasta la próxima vez que tengo un problema. Otros dicen, bueno, la idea que yo tengo de Dios es que es como un policía cósmico. Un policía que anda con su macana en la mano viendo a ver quién se porta mal en la tierra para darle unos soquetazos en la cabeza, ¿verdad? Y la gente tiene todos estos conceptos de Dios. Pero ¿sabe usted que son conceptos bien equivocados? ¿Sabe usted eso? Alguien dijo una vez que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, ¿verdad? Y esta persona dijo, y el hombre como que le quiso devolver el favor a Dios, porque el hombre ha creado a Dios a su propia imagen y semejanza. Y el hombre tiene estas ideas de Dios, estos conceptos de Dios, pero son equivocados, están mal. ¿Me explico? Entonces, tenemos nosotros que tener un concepto claro
y más que nada bíblico acerca de la persona de Dios. ¿Cómo podemos conocer a Dios? Bueno, para empezar, muchas personas ni siquiera creen en Dios, niegan la existencia de Dios, ¿verdad? Pero si nosotros queremos conocerle, ¿cómo le podemos hacer? ¿Cómo puedes tú conocer a una persona? Vamos a suponer que llega una persona nueva a tu vecindad, un vecino que se cambia justo a tu lado de tu casa. Tú no sabes cómo se llama, tú no sabes si está casada, tú no sabes si tiene hijos. Entonces, ¿cómo puedes conocer a la persona? Muy bien, tienes que tener un acercamiento con esa persona y tienes que tener una conversación con esa persona y tienes que pasar tiempo con esa persona y dejar que la persona te explique, te hable y te diga quién es esa persona. ¿Ya? Nunca vas a poder conocer a alguien, realmente conocer a alguien, por boca de otras personas. Tú tienes que escuchar directamente de la boca de la persona que quieres conocer quién es esa persona y cómo es esa persona, si realmente le quieres conocer. Ahora la pregunta es esta: cuando se trata de Dios, si le queremos conocer, ¿cómo le hacemos? Si no lo podemos ver, ni escuchar, ni tocar. La única manera en que podemos conocer a Dios es que Él se revele a nosotros, que Él se muestre a nosotros, que Él nos hable y nos diga cómo es Él, que veamos sus acciones, que las observemos para que podamos decir, así es Dios, mas de esta manera no es Dios. ¿Me explico? Entonces, habiendo entendido eso, que es absolutamente necesario que Dios se revele a nosotros para conocerle, mi pregunta es: ¿se ha revelado Dios al ser humano? ¿Se ha mostrado Dios al ser humano? ¿Lo ha hecho? ¿En algún momento de la historia lo ha hecho? ¿Sí? ¿Cómo lo hizo? En la persona de Jesucristo. Cuando Cristo vino a este mundo, dijo: yo soy Dios. En una ocasión le dijo a uno de sus discípulos: muéstranos al Padre. ¿Se acuerdan? Y les dijo Jesucristo a este discípulo: tanto tiempo que llevo contigo, el que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? Al Padre. Porque el Padre y yo somos uno, en el sentido que somos igualitos. Aunque somos diferentes personas, somos igualitos. ¿Me explico? Entonces, Dios se reveló a la humanidad en la persona de Jesucristo. Si viniera un loco de allá afuera del mundo y te dijera: ¿sabes qué? Elvis Presley está vivo. Si viniera otro loco y te dijera: ¿sabes qué? Los marcianos sí existen. ¿Te convencería eso? ¿No? ¿Qué le diríamos? A ver, muéstramelo. Porque ver para creer. Elvis está vivo, a ver, llévame con Elvis para verlo. Los marcianos existen, a ver, muéstrame uno, déjame tocarlo y entonces te voy a creer. Entonces, es la misma situación con Dios. Decimos: Dios existe, y la pregunta que tenemos que hacernos es: a ver, muéstrame a Dios, ¿dónde está? Quiero verlo, quiero tocarlo. Y cuando Dios se hizo carne en la persona de Jesucristo, dijo: aquí estoy, soy Dios, yo soy Dios. Y la humanidad lo pudo ver. Ahora tú tal vez digas: pero ya no está Jesucristo con nosotros, está en el cielo. Es cierto, pero Jesucristo habló muchas palabras. Dios Padre habló muchas palabras. El Espíritu Santo actuó y sigue actuando. Y todas estas palabras y estas acciones se escribieron y se registraron en un libro sagrado que se llama ¿cómo? La Biblia. Y ahora la mejor manera de conocer a Dios es yendo a la Biblia, yendo a la palabra. Y ahí, cuando tú lees, escuchas las palabras que vienen de la boca de Dios para que le puedas conocer. Y ahí lees y ves las acciones de Dios y ves que es un Dios amoroso y misericordioso y perdonador y que le gusta salvar a la humanidad. Y entonces llegas a conocer a Dios realmente como Él es. Entonces, si queremos conocer a Dios, tenemos que adentrarnos
en la palabra de Dios. Una vez estaba una maestra de escuela dominical hablándole a los niños acerca de Dios. Y una de sus alumnas estaba ahí dibujando en una hojita blanca de papel con una crayola. Estaba pintando y pintando. Y la maestra le decía, mire, Dios es invisible, nadie lo ha visto, mas Él existe, nadie sabe cómo Él es. Y la niña pintaba y pintaba. Y hasta que llega la maestra con la niña y le dice, ¿qué hace, mijita? Pues usted dice que Dios nadie sabe cómo es. No, mijita. Dice, pues aquí lo estoy pintando, ahorita van a ver cómo es Dios, ¿verdad? Y ahí es un mono todo feo. Es lo mismo que ha pasado con el hombre. La gente ha creado diferentes imágenes, diferentes conceptos de Dios por no ir a la revelación de Dios, por no ir a Jesús, que es la máxima revelación de Dios, por no ir a la Biblia, donde podemos escuchar las palabras de Dios y ver las acciones de Dios para conocerle realmente cómo es Él. ¿Me está entendiendo? Bien importante. Hay una historia de una aldea de unos hombres que eran ciegos. En esa aldea todo el mundo era ciego. Nunca había visto nada. Todos eran ciegos de nacimiento. Y siempre vivían en esa comunidad. Y un día, un grupito como de 4 o 5 ciegos dijeron, basta de vivir aquí encerrados, vamos a salir al mundo, a conocer, a explorar el mundo. La gente decía, no, se van a perder, van a sufrir, no importa. Y salieron de la comunidad. Y en su camino se toparon con un animal gigantesco. Era un elefante. ¿Okay? Y entonces, como eran ciegos, pues tú sabes cómo le hacen los ciegos para conocer algo. Tienen que usar el tacto. Empezaron a tocar el elefante, ¿verdad? Y muy contentos ellos regresaron a su aldea para dar un reporte a sus amigos ciegos lo que era un elefante. Entonces le dijeron, compañeros, conocimos a un animal gigantesco. Creo que es un elefante. Y ahora se los vamos a describir porque ninguno de ustedes nunca ha visto un elefante. Y el primer ciego dijo, pues el elefante es como algo alargado, así como una serpiente, como una víbora. Era el ciego que le había tocado la trompa, ¿verdad? Y otro dijo, no, estás equivocado, esto no es un elefante. El elefante es algo más delgadito, más cortito, puntiagudo, como una lanza, es el que le había tocado la cola. Y otro dice, no, estás equivocado. El elefante es algo así duro, áspero, como peludo, como una alfombra, es el que le había tocado la oreja, ¿verdad? Y ahí estuvieron discutiendo qué es un elefante. Hasta el día de hoy siguen discutiendo qué es un elefante. ¿Por qué? Porque nunca habían visto y porque habían tenido una experiencia muy pequeña de una pequeña parte del gran elefante. Entonces no saben lo que es un elefante. Y lo mismo ha pasado con la humanidad. Tenemos personas que dicen, bueno, Dios es así, no, Dios es asá, bueno, es que Dios es amor, no, que Dios es muy, muy severo, no, es que Dios es... Y todo el mundo está hablando acerca de cómo es Dios. ¿Qué es la mejor, cuál es la mejor manera para conocer a Dios realmente como Él es? ¿Yendo a dónde? A la Biblia. Vayamos a la Biblia. Hay que deshacernos de todas estas imágenes y conceptos, ideas raras que tenemos de Dios y simplemente leamos la Biblia y preguntémonos cómo es Dios de acuerdo a la palabra. ¿Ok? Y es lo que vamos a hacer en esta clase. Todo lo que digamos de Dios tiene que tener una base bíblica. ¿Ok? Ahora, volvamos al ejemplo del vecino o la vecina nueva que llegó allá a su vecindad. Usted le quiere conocer. ¿Qué es lo primero que usted hace? Va, muy bien, va, se presenta y dice, bienvenido, bienvenida, mi nombre es Juan Pérez, ¿cómo se llama usted? Lo primero que tenemos que saber de una persona para empezar a conocerle es su nombre. Entonces lo primero que vamos a aprender de Dios para conocerle es su nombre. ¿Okay? Nada más que hay un problema con Dios. Dios no tiene un nombre, tiene muchos nombres. Cuando yo era joven, no vayan a hacer de lobo, o sea, no vayan a hacer eso, ¿ok? Pero cuando yo era joven, allá en México, en mi iglesia, yo daba clases de escuela dominical a niños. Y no se me va a olvidar que tenía una alumna con un nombre muy particular, que hasta la fecha no se me ha olvidado. Esta niña tenía no uno,
ni 2, sino 3 nombres y después sus 2 apellidos. Ella se llamaba Susana Marcela Duviges y luego sus apellidos. 3 nombres. Yo tengo solamente un nombre, algunos de ustedes tienen tal vez 2 nombres, pero nunca había conocido una persona con 3 nombres. Bueno, si usted va a la Biblia y empieza a estudiar los nombres de Dios, va a entender que hay más de 80 nombres para Dios en la Biblia. Más de 80. Aquí vamos a ver solamente algunos de ellos y los tiene ahí en la página 1 del documento que le entregué, donde dice los nombres de Dios. Ahora, antes de ver los nombres de Dios, es importante que usted sepa que los nombres en la Biblia, y en particular los nombres de Dios, no son nombres nada más así por nombrar personas. Nosotros, por ejemplo, los latinos tenemos un problema con los nombres. La mujer está esperando un bebé, nace el bebé y buscamos el nombre más popular, por ejemplo. Y si, por ejemplo, estábamos en los tiempos cuando, y a lo mejor todavía son esos tiempos, cuando Jennifer López era lo máximo, pues si nace una bebita, le ponemos Jennifer. Y casi le ponemos López también, me da el apellido, ¿verdad? Y si el protagonista principal de la telenovela del momento, la telenovela mexicana es José Arnulfo, y nace un bebito, le ponemos José Arnulfo, ¿verdad? Así más o menos seleccionamos los nombres nosotros, los latinos, ¿verdad? ¿Usted sabe cómo seleccionan los nombres los indios? ¿Verdad? Está la mujer pariendo en su tiendita, nace el bebé, sale el indio, el esposo, el padre, y lo primero que ve es lo que toma para poner como nombre a su niño. Entonces, por ejemplo, sale el indio y si ve un toro sentado, mi hijo se llama toro sentado. Si sale el indio y lo primero que va a pasar una águila volando, mi hijo se llama águila volando, ¿verdad? ¿Usted sabe cómo le pone nombre a los chinitos? Nace el bebé chinito, el papá agarra una olla metálica, la arroja y el ruido que haga es el nombre chin chun chan, así le pone al niñito, ¿verdad? Pero en la Biblia no es así como se le pone nombre a las personas. En la Biblia los nombres son cuidadosamente escogidos, seleccionados, porque esos nombres van a revelar, escúcheme bien, identidad, quién es la persona, pero también actividad, qué hace la persona. Identidad y actividad. Por ejemplo, pensemos en el nombre Abraham. Ese nombre significa Padre de naciones, esa es su identidad, pero también fue su actividad, porque Dios lo usó para comenzar la nación de Israel. ¿Me explico? Pensemos en el nombre Samuel, que significa Dios oye, y eso habla de Dios. ¿Quién es Dios y qué hace Dios? Él escucha. Pensemos, por ejemplo, en el nombre Jesús. ¿Qué significa el nombre Jesús? Dios salva. Esa es su identidad, pero esa es su actividad porque nos vino a salvar. ¿Me explico? Entonces, estos nombres que vamos a ver aquí, que son nombres de Dios, no solamente nos dicen la identidad de Dios, sino que nos revelan la actividad de Dios, lo que Él hace. Y eso es muy importante. ¿Ok? Entonces, vamos a ver los primeros nombres. Empecemos por el nombre más común en el Antiguo Testamento para Dios, que es Jehová. Jehová es un nombre que es traducido de esta manera: yo soy o yo soy el que soy. Hace referencia entonces a su autoexistencia. Cuando Dios dice mi nombre es Jehová, yo soy el que soy, no solamente está diciendo este es mi nombre, sino que está diciendo, y por cierto, yo no necesito de nada ni de nadie para vivir. Usted y yo necesitamos de oxígeno, comida, casa, trabajo para vivir, ¿no es cierto? Dios no necesita de nada ni de nadie. Él es autoexistente. Él es eterno. Ese nombre, yo soy, fíjese bien, su nombre no fue yo fui, porque sería pasado y ya ni siquiera existe. Su nombre no es yo seré, porque significa que todavía no existe, más un día existirá, tiempo futuro. Dice, mi nombre es yo soy, presente.
Y si tú vas el día de mañana a preguntarle, ¿cómo dijiste que te llamabas? Va a decir, yo soy. Y si pasan 10 años y le dices, ¿cómo dijiste que te llamabas? Yo soy. Es un Dios que vive siempre en el tiempo presente porque es un Dios eterno. Para Él no hay un pasado ni futuro. Él vive en un constante presente. Tiene el poder para hacer lo que Él quiere ser. Fíjese bien, dijo, mi nombre es yo soy o yo soy el que soy. Yo soy el que soy quiere decir, si yo quiero ser Salvador, lo voy a hacer. Si yo quiero ser tu Redentor, lo voy a hacer. Si yo quiero ser tu proveedor, lo voy a hacer. Si quiero ser tu sanador, lo voy a hacer. Yo puedo hacer lo que yo quiera, porque yo soy ese Dios, yo soy lo que soy y lo que yo quiera hacer. A diferencia de nosotros, que no podemos ser todo lo que quisiéramos ser, ¿verdad? Entonces es un nombre muy, muy interesante. Dios también es conocido en la Biblia como El, E-L. Esa palabrita E-L es una palabra en hebreo que quiere decir Dios. Hay muchos nombres en la Biblia y gente que ha sacado la Biblia para nombrar a las personas que terminan con la letra E y la letra L, L. Y eso quiere decir Dios. Por ejemplo, Dani, El, Jo, El, Rafa, El, Isra, El. Si terminan El, quiere decir Dios. Entonces, por ejemplo, el nombre Samuel quiere decir Dios oye. ¿Ok? Entonces, el nombre El es un nombre para Dios. Un nombre muy similar es el nombre Elohim. Elohim, que es traducido en la Biblia simplemente como Dios. Por ejemplo, en Génesis 1:1. ¿Alguno de ustedes sabe de memoria ese versículo, Génesis 1:1? El primer versículo de la Biblia. Muy bien, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios, en el original, en hebreo ahí, es Elohim. Si fuéramos al original, porque el Antiguo Testamento se escribió en hebreo, el lenguaje de los judíos. Entonces, la palabra que aparece ahí es Elohim, que traducido al español es Dios, y es un nombre del Señor. Existe también el nombre El Elión, que quiere decir Dios altísimo, Dios altísimo. Y lo vemos esto en Génesis 14, 18 al 22. Tenemos a un Dios altísimo. ¿Okay? Y también tenemos aquí en la tierra a hijos del Altísimo, ¿verdad? Por ejemplo, aquí Levi Chávez, ¿conocen a Levi Chávez? Es hijo del Altísimo, ¿verdad? Está bien alto ese cuate. Pero Dios es el Dios altísimo. Tenemos también el nombre El Olam. Todos esos son nombres en hebreo que están en la Biblia. Y El Olam quiere decir Dios eterno. Lo encontramos en Génesis 21:33. El Shaddai. El Shaddai quiere decir Dios todo suficiente. Esto lo va a encontrar en el Salmo 17:1. Esto quiere decir que el Señor es el único poderoso y su poder es todo lo que necesito. Veamos más nombres para el Señor en la Biblia. Está el nombre Jehová Shammah. Jehová Shammah, que significa Dios está ahí. Ahí. Y esto lo encontramos en Ezequiel 48:35. ¿Qué significa para mí Jehová Shammah? Que Dios está ahí. Y cuando digo ahí, es aquí cerquita de mí. No está muy lejos, no está muy distante de mí. Está presente conmigo y por lo tanto no estoy solo. Existe el nombre Jehová Raá, que significa el Señor es pastor. ¿Usted ha leído el Salmo 23:1? El Señor es mi pastor y nada me faltará. Bueno, la palabra en hebreo ahí es Raá. El Señor es mi Raá, el Señor es mi pastor y nada me va a faltar. También tenemos el nombre Jehová Jireh, que significa Dios proveerá, ahí en Génesis 22, 13 y 14. Esto quiere decir que el Señor ve todo lo que necesito, aún antes que se lo pida, y me lo va a proveer. ¿Okay? Tenemos también el Jehová Rafa, el nombre Jehová Rafa,
que en hebreo quiere decir Dios que sana o Dios sanador. Esto se encuentra en Éxodo 15, 26. Y esto para nuestros cuerpos enfermos es absolutamente necesario. Tenemos Jehová Tsidkenu, que traducido al castellano es Dios nuestra justicia. Esto lo encontramos en Jeremías 33, 16, y aplicado a nuestras vidas, quiere decir que el Señor me acepta, me recibe y me perdona por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros. ¿Okay? Otro nombre, Jehová Mikidish. Jehová Mikidish, que quiere decir Dios es santificación, Levítico 28. Él es nuestra santificación, es decir, nos hace santos y nos ve como santos en Cristo Jesús. Jehová Shalom, posiblemente un nombre que usted ha escuchado anteriormente. Jehová Shalom, que quiere decir Dios es paz. Lo encontramos en Jueces 6:24. Y esto también es un nombre muy bonito para nosotros, sobre todo cuando estamos pasando por tiempos de ansiedad y preocupación. Tenemos Jehová Nisí, que quiere decir Dios es mi estandarte, ahí en Éxodo 17:15. Es mi estandarte en el sentido de que cuando el pueblo de Israel salía a la guerra, salía con sus caballos, sus espadas, sus arcos, sus escudos, pero también salía con estandartes. Esto es lo que somos. Entonces, cuando decimos Jehová Nisí, Él es mi estandarte, es decir, es mi victoria en tiempos de conflicto y de guerra y tiempos de confrontación con el enemigo. Entonces, yo quiero animarte a que tú leas nuevamente estos nombres, a que los memorices y que empieces a nombrarlos, ¿verdad? Porque va a haber situaciones donde tú puedes orar a Dios con alguno de esos nombres. Entonces, imagínate, Dios no lo quiera, pero imagínate que mañana caes enfermo o enferma en el hospital. ¿Cuál será el mejor nombre para empezar a orar al Señor ahí? Jehová Rafa. Muy bien. Imagínate que llega el fin del mes y no tienes con qué pagar las cuentas, la renta. ¿Cuál es el mejor nombre para decir, Señor, ayúdame? Jehová Jireh. Muy bien. Imagínate que estás allí ahorita en crisis, en una situación de ansiedad, todo aturbado y tribulado, y necesitas paz. ¿Cuál es el mejor nombre? Jehová Shalom. Entonces, por eso es tan importante. Y la otra cosa que quiero recordarte es que si Dios se ha puesto nombres, repito, no solamente es para que tú y yo le nombremos con esos nombres, no es solamente para que conozcamos su identidad, escúchame bien, sino para que tengamos la expectativa de que Dios se va a comportar conforme a estos nombres. ¿Me va a entender? Entonces, si Jehová es Jireh, es porque va a responder, tiene que proveer de alguna manera. Si Jehová es Shalom, es porque va a proveer esa paz de alguna manera. Claro que aquí tiene mucho que ver nuestra fe, ¿verdad? Porque yo puedo decir todos los 80 nombres del Señor, pero si no creo que Él es esto, no va a pasar nada de esto. Estamos conociendo a Dios, estamos hablando de la teología, es un estudio de Dios, estamos estudiando la persona de Dios, ¿ok? Y ya hablamos de su revelación, que es sumamente necesaria para que le conozcamos, ya hablamos de sus nombres, ahora vamos a hablar de sus atributos. Estoy en la página 2 de tu documento arriba, donde dice los atributos de Dios. Conocer a Dios es conocer sus cualidades o características. Las características que distinguen a Dios de todo lo demás que existe en el universo son sus atributos. ¿Ok? Entonces vamos a empezar a hablar de estos atributos. El primer atributo que tenemos ahí es que Dios es trascendente. Trascendente. La palabra trascendente significa estar más allá de. Y Dios es trascendente en el sentido que está más allá de todo lo que existe en el universo. Dios está más allá de ti y de mí. Dios está más allá de los animales que Él mismo creó. Dios está más allá de las constelaciones y las galaxias
y los planetas que Dios ha creado. Él está allá, lejísimos, no hay nadie como Él allá. Me explico, en ese sentido es trascendente. No hay nada que se compare a Él. No hay nada que tú puedas decir, bueno, aquí están el mundo de los animales, y entre ellos están las aves, los peces, los mamíferos, y aquí tenemos a Dios. No. A Dios no lo puedes poner en ninguna categoría, porque no hay nada como Él. En ese sentido, nuestro Dios es trascendente, es separado de todo lo creado, totalmente diferente a lo creado. Solamente hay dos cosas aquí: creación y creador. Tú y yo somos creación. La mesa que estás usando, la silla en la que estás sentado, es creación. Este edificio es creación. Todo es creación, pero solamente hay un creador, y ese es Dios. Y por eso está totalmente aparte, y en ese sentido Él es trascendente. Isaías 57:15 habla de esto. Dice el Altísimo, está muy alto, está allá arriba, nosotros acá abajo. Dice, el que vive ya en la morada, el que habita ya separado de todos los demás. Entonces, ese versículo, parte de ese versículo, habla de la trascendencia de Dios, de que Él es diferente a nosotros. Como Dios es trascendente, Él no está sujeto a ninguna de las leyes naturales del universo. Por ejemplo, nosotros estamos sujetos a la ley de la gravedad, ¿verdad? Si yo me subo aquí al techo y me dejo caer, ¿voy a flotar? No, voy a caer y quedar como tortilla, ¿verdad? Embarrado en el piso. ¿Por qué? Por la ley de la gravedad, ¿okay? Y aparte, en las mañanas que te ves al espejo y dices, está grave el asunto, también la ley de la gravedad ahí, pero es otra cosa. Dios no está sujeto a la ley de la gravedad. Dios no está sujeto al calor y al frío. Dios no está sujeto al tiempo. Tú y yo dijimos, nos vamos a ver aquí a las 6 y estuvimos sujetos al tiempo, ¿okay? Algunos llegamos tarde, otros temprano, pero no es cierto. Pero estamos siempre sujetos al tiempo. Dios no vive en el tiempo, Dios vive en la eternidad, porque Él es trascendente. Usted y yo tenemos un inicio, Él no. Por eso es Dios, porque nadie lo creó nunca. ¿Me explico? Él no está sujeto a una geografía. Usted y yo ahorita estamos en la ciudad de Mundelein, pero no podemos estar en Mundelein y en Chicago a la vez. Estamos sujetos a la geografía. Dios no. Dios puede estar en todas partes a la vez. Él es trascendente. ¿Me explico? Y eso es muy, muy bueno. Ahora, el hecho de que sea muy trascendente y que sea algo diferente a la humanidad y a la creación, y que sea santo y que esté separado, no quiero que usted piense, híjole, entonces nunca vamos a estar cerquita de Dios. Yo no quiero que usted piense eso, porque Dios, además de ser trascendente, ese es el siguiente atributo: Dios es inmanente. Inmanente quiere decir cercano, muy cercano. Ahorita que leímos Isaías 57:15, no solamente ese versículo decía, soy el Altísimo y vivo en mi morada y estoy aparte. No, el mismo versículo, Isaías 57:15 dice, y vengo a habitar en el corazón quebrantado. Entonces, es cierto que Dios es trascendente y está ya muy separado de todo lo que somos nosotros, que somos pecadores, que somos cucarachas, ¿verdad? En comparación con Él. Pero Dios es a la vez inmanente. Y eso significa que está pegado a nosotros, cercano a nosotros. Y aquí yo quiero que usted entienda algunas cositas. Número 1, hay gente que no ha entendido bien estos conceptos y piensa que Dios es solamente trascendente. Y dicen, bueno, yo sí creo en un Dios, pero es un Dios que creó todo y nos abandonó y se fue. Y nos dejó aquí. Y por eso estamos como estamos. Pero Dios ya no está aquí con nosotros.
Él está ya muy lejos en su cielo, ahí Él es santo, perfecto, puro, y nosotros estamos acá muy separados de Él. Eso está mal, porque Dios es inmanente, está con nosotros. Dios se involucra en todos los asuntos de la humanidad. De hecho, Dios vino a este mundo en la persona de Jesús, ¿verdad? Entonces, aquellos que dicen que Dios sí existe, pero que está ya lejísimos, a millones y millones y millones y millones de millas de distancia, y no se mete con nosotros, no tiene nada que ver con la humanidad, ni con el mundo, ni lo que pasa en el mundo, a esa gente se le llaman deístas. 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 Y los que practican esa doctrina se les llaman los del deísmo. Son los que dicen Dios existe, pero ya muy lejos y no tiene nada que ver con nosotros. Dijimos que Dios es trascendente, pero también es inmanente. Inmanente quiere decir ¿qué? Que está cercano, que está con nosotros. ¿Okay? Pero otros se han ido al otro extremo. Los que creen en este atributo de Dios que Él es inmanente, lo han llevado a un extremo. ¿Y sabes qué dicen algunos de ellos? Dicen, es cierto, Dios está aquí con nosotros. Es más, esa silla en la que estás sentado es Dios. Ese lápiz que estás usando para escribir es Dios. El árbol que está fuera de tu casa es Dios. Es más, tú mismo eres Dios, porque todo es Dios. Y es un grave error, porque yo no sé tú, pero la última vez que yo chequé en el espejo, yo no soy nada parecido a Dios. Yo soy un hombre de carne y hueso, soy imperfecto, no tengo nada que ver con Dios. Entonces tengamos cuidado con esos conceptos equivocados del Señor. Están los deístas y luego tenemos a los panteístas. Panteístas, o los que practican el panteísmo. Y el panteísmo no significa que comes pan, no. Panteísmo es una palabra griega. La palabra pan en griego quiere decir todo. Theos, Dios, todo es Dios. La pared es Dios, el piso es Dios, el sol es Dios, las estrellas es Dios, todo es Dios. Dios está aquí en todas partes y eso está equivocado. Dios solamente hay uno y Él es creador y todo lo demás es creación. Nosotros no podemos mezclar o confundir la creación con el creador. Son totalmente separados. ¿Ok? Entonces tenemos a los deístas por un lado y por otro lado, en el otro extremo, a los panteístas, y son extremos equivocados de la persona de Dios. Es trascendente, es inmanente, es las dos cosas a la vez, porque Él es Dios. Ahora, dígame usted, ¿qué significaría para usted, para mí, que Dios es inmanente? Habiendo dicho que inmanente quiere decir está aquí con nosotros. ¿Qué significado tiene para ustedes? Que no estamos solos, muy bien, ¿qué más? Que a donde quiera que vayamos está con nosotros, que podemos conversar con Él. Es Dios con nosotros, ¿verdad? Entonces es algo muy, muy bonito. Ok, continuemos con los atributos de Dios. Ya dijimos que es trascendente, que es inmanente. Ahora vamos a hablar de los tres omnis de Dios. Los tres omnis de Dios. No se confunda con la palabra ovni. No estoy hablando de objetos voladores no identificados. Estoy hablando de omni, con M. La palabra omni es una palabra que viene del latín. Y la palabra omni en latín quiere decir todo. Todo. ¿Alguno de ustedes ha escuchado la palabra el omnibus? El omnibus. ¿Nunca escuchó la palabra omnibus? El omnibus en algunos países es un camión que recoge personas, un camión de ruta, como hicimos en México, de transportación de personas. Un omnibus es un camión que va a todas partes. Es un omnibus. ¿Okay? Entonces la palabra omni, repito, quiere decir todo. Vamos a los tres omnis de Dios. Primer omni. Dios es omnisciente. Omnisciente. La palabra omni, ya dijimos, significa todo. La palabra siente no quiere decir que siente,
como emociones, no, aunque Dios tiene emociones. La palabra siente viene de la palabra ciencia, y la palabra ciencia quiere decir conocimiento. Omnisciente quiere decir todo conoce. Omnisciente quiere decir que Dios todo lo sabe, todo lo conoce. ¿Alguna vez fuiste a una escuela y donde estaban sentados el grupo de alumnos y había un nerd que todo lo sabía? ¿Te tocó eso? Bueno, pensemos en Dios como el nerd del universo, ¿okay? Él todo lo sabe, todo lo sabe. No hay nada que Dios no sepa. Él tiene un conocimiento perfecto de todas las cosas. Él sabe todo lo que ha sucedido, todo lo que está sucediendo, todo lo que va a suceder, inclusive todo lo que tenía potencial para suceder y no sucedió. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, se lo voy a poner de esta manera. Muchos de nosotros, si no es que todos, venimos de algún país latinoamericano, ¿correcto? Y nos vinimos para acá, para Gringolandia, ¿verdad? Y aquí estamos viviendo una cierta realidad. La pregunta es, ¿qué hubiera pasado si nos hubiéramos quedado en nuestro país latinoamericano? Estaríamos viendo otra realidad, muy diferente. Bueno, esas son cosas que nadie sabe, pero Dios sí sabe. Porque Dios todo lo sabe. Lo que pasó, lo que está pasando, lo que va a pasar y lo que nunca pasó, pero que tuvo potencial de pasar en algún momento de la historia. Así es Dios, todo lo sabe. Porque Él es omnisciente. Ahora, ¿en qué te beneficia a ti que Dios sea omnisciente? Primero que nada, en que no hay absolutamente nada que tú no puedas contarle al Señor. No hay absolutamente nada que tú no puedas contarle al Señor. Porque el Señor ya lo sabe todo. Déjame ponerlo de esta manera. Imagínate que tienes a una pareja de casados y la esposa recibe como herencia de la tatarabuela un florero muy antiguo que ha sido pasado de generación en generación en la familia. Y la esposa lo tiene ahí en la casa, en una mesa, con florecitas muy bonitas. Y el esposo sabe que ese florero es sumamente valioso para la esposa. ¿Okay? Y la esposa un día le dice, mi amor, voy al supermercado a hacer unas compras. El esposo se queda en casa, le dice, mi amor, mientras tú vas, invité a mis amigos, vamos aquí a estar jugando algún deporte. Ok, se va la esposa. Y en eso llegan los amigos del esposo y se ponen como niños a jugar. Uno saca la pelota de béisbol dentro de la casa, la arroja y sin querer va y da en el florero tan valioso para la esposa. Lo rompe y lo hace 1000 pedazos. El esposo dice, me va a matar, o cuando menos me va a poner a dormir en la casa del perro en esta noche, yo no sé qué me va a hacer, ¿verdad? Y dice, no le puedo decir, ¿cómo le voy a decir? Le voy a romper el corazón. Y le dice a los amigos, mejor váyanse, a ver cómo le voy a decir. Y los amigos se van. ¿Okay? Entonces la esposa está en el supermercado y uno de estos amigos, que estuvo presente cuando se rompió el florero, se topa con ella en el supermercado y le dice, ¿sabes qué? Te tengo que pedir una disculpa, sabes que yo fui el que traje la pelota, sin querer la arrojé y rompí tu florero. Y ella empieza a llorar y se siente muy mal. Y bueno, la mujer llega a la casa, el marido no sabe qué decir. Le dice, te tengo que decir algo muy importante. Y la mujer le dice, no me lo tienes que decir, ya lo sé. ¿De veras ya lo sabes? Sí, ¿qué sabes? Que rompieron mi florero. Sí, perdóname. Yo te perdono, no te preocupes, tú eres más importante. Ay, qué bueno, déjame explicarte cómo sucedió todo. Mira, estábamos los amigos acá, y le cuenta todo en detalle. Pero en el momento que el esposo sabe que ella sabe, siente una libertad y una confianza en expresarle todo lo que hay dentro de él, ¿no es cierto? Bueno, una ventaja que tenemos tú y yo para con Dios,
porque es un Dios omnisciente que todo lo sabe, es que le podemos decir todo. Él ya lo sabe todo. Hay gente que dice, híjole, cometí un pecado, ¿y cómo le voy a decir al Señor? No puedo decírselo, no, si ya lo sabe. Mejor ve y díselo, confiésalo, te lo va a perdonar. Si te quedas callado no te va a perdonar. Ya lo sabe. Eso te debe dar mucha libertad para venir al Señor y decirle todo. Tus sueños, tus fracasos, tus temores, tus complejos, tus ambiciones, tus pecados. Todo le puedes contar al Señor, porque ya lo sabe. Siéntete con la libertad para contarle todo. ¿Ok? Ella lo sabe todo. Y como lo sabe todo, pues hay un problema con el Señor. A Él nunca le vas a poder organizar una fiesta sorpresa, porque ya todo lo sabe. Pero Él está dispuesto a que tú le digas absolutamente todo. Siguiente atributo que tiene el Señor es omnipresente. Omnipresente. Dijimos que omnisciente es que todo lo sabe. Omnipresente es que está presente en todo lugar. Está presente en todo lugar. ¿Alguien puede buscar el Salmo 139 y leer los versículos del 7 al 10, por favor? Muy bien. Entonces, ¿dónde está Dios? En todas partes. No puedes huir de Dios. Él está en todas partes. A lo mejor no lo puedes ver, no lo puedes sentir, pero está en todas partes. Dios es como el aire en este cuarto. ¿Lo puedes ver? ¿Lo puedes agarrar? ¿Lo puedes sentir? No, pero está presente. Aquí está. Dios está en todas partes. Y si está en todas partes, ¿en qué me beneficia esto a mí? Si imagínate, quiere decir que a donde quiera que vaya, ¿quién va a estar ahí? Dios. Entonces no tengo por qué sentirme solo, no tengo por qué sentirme atemorizado, porque Dios está en todas partes y está conmigo. Se cuenta la historia de un niñito que era medio miedoso a la oscuridad. Y la mamá le estaba tratando de infundir aliento, diciéndole, mira, Paquito, Jesús está en todas partes, Él es omnipresente. Y el niño decía, sí, pero en realidad no creía en esto. Un día la mamá le dice a Paquito, ¿sabes qué? Baja al basement de la casa, porque ahí dejé la escoba y tráemela, por favor. Paquito, sabiendo que el basement estaba solo, estaba oscuro, y escuchaba ruido raro, dije, no mamá, no me mandes al basement, por favor, me da miedo. Mi amor, ya te dije que Jesús está en todas partes, Él te acompaña, ve a la escoba y tráemela. No mamá, que vaya mijito, venza su temor. Ok, ahí va el niñito, abre la puerta del basement y le dice, Jesús, si estás ahí, ¿me podrías pasar la escoba, por favor? No creía en realidad que Dios le acompañaba, no creía que Dios estaba en todas partes. Y lo mismo nos pasa a nosotros, no nos hagamos, ¿verdad? A veces tenemos quiz, a veces tenemos miedo, a veces nos sentimos solos, a veces decimos, Dios no está conmigo, cuando Dios está presente con nosotros todo el tiempo, a donde quiera que vayamos. No hay razón para temer, no hay razón para sentirnos solos, porque Dios está con nosotros. La omnipresencia de Dios te beneficia, escúchame bien, en que puedes tener una relación personal con Dios en cualquier lugar y en cualquier momento. Hay gente que dice, ojalá llegue el domingo para estar en la presencia del Señor. No te tienes que esperar a venir aquí a la iglesia, no tienes que esperar a que el grupo de alabanza empiece a tocar. No, Dios está en todas partes. Ahí puedes platicar con Él, ahí puedes alabarle, ahí puedes sentirle, ahí puedes escucharle. Él es omnipresente. Y además, la omnipresencia de Dios nos beneficia porque no solamente tenemos a nuestra disposición su presencia 24/7, sino su poder. Su poder. ¿A qué me refiero con esto? Que si, por ejemplo, estás tentado a hacer algo indebido, ahí está el Señor.
Está su presencia y tú le puedes decir, Señor, ayúdame a no caer en esa tentación. Si de repente te encuentras por la calle y ves una persona enferma y dices, yo quisiera orar por esa persona para que Dios la sanara, pero, no estoy en la iglesia, tengo que traer a la iglesia. No, Dios está ahí y tiene su presencia y su poder. Ora por la persona. Háblale de Jesús, porque Dios es omnipresente. Ahora, si es omnipresente, quiere decir que todo el tiempo, escúchame bien, te está viendo y te está escuchando. Si creyéramos realmente en la omnipresencia de Dios, nuestro comportamiento sería tan diferente al que tenemos ahorita. Porque dígame usted si no es cierto que usted y yo actuamos de manera diferente cuando sabemos que alguien nos está viendo y nos está escuchando, a que cuando sabemos que alguien no nos está viendo y no nos está escuchando. ¿No nos comportamos diferente? Si creyéramos realmente en la omnipresencia de Dios, nuestro comportamiento sería muy diferente. Se cuenta la historia de un abuelo multimillonario que ya estaba en sus últimos días, ya estaba por morir, y escribió su testamento. El problema con el abuelo es que como ya estaba tan viejo ya no escuchaba bien. Entonces sus hijos solamente hablaban de, ¿hasta cuándo se va a morir este viejo? Ya es una carga este viejo, ya que se muera para que nos deje los millones. Y el abuelo no escuchaba nada, y él ya había escrito su testamento para repartirle todos sus millones entre todos sus hijos. Una vez, una nietecita le dijo, abuelito, te tengo una buena noticia. Sí, mijita. ¿Sabes de que aquí hay un doctor muy bueno, con un producto muy bueno, que te pone estos aparatitos en los oídos para que puedas escuchar, abuelito? Ven. Ok, fue el abuelito y le puso el aparatito al doctor y el abuelo empezó a escuchar y se fue a la casa. Le dijo el doctor, regrese dentro de 2 semanas para hacerles unos ajustes a esos aparatitos. Se va el abuelo a casa, regresa y le dice el doctor, me imagino que usted está muy contento con este aparatito que le permite escuchar. Oh, sí, muy contento. Y imagino que también sus hijos están muy contentos de que ahora usted puede escuchar. Y dice, pues no lo creo. No creo que estén tan contentos porque desde que pude escuchar sus conversaciones, los quité del testamento. Y ya no están nada contentos. Dios, como es omnipresente, escucha cada palabra que tú y yo decimos. Cada palabra que sale de nuestra boca, sea de edificación, sea de destrucción, sea verdad, sea un chisme, sea para apreciar, sea para despreciar. Dios escucha todo porque es omnipresente. Y eso debe cambiar nuestra vida como cristianos. ¿Alguna vez has ido a un banco? Me llama mucho la atención los bancos cuando voy, porque están las cajeras que te dan el dinero y todo eso. Está una cajera aquí, otra acá, y justo arriba de cada cajera hay una cámara. ¿Has visto? Arriba de cada cajera hay una cámara. ¿Por qué crees que hay una cámara ahí? Para checar y ver todo lo que están haciendo. A ver si no hacen una tranza, a ver si no se roban el dinero. ¿Y cómo se comportan las cajeras? Cuentan el dinero hasta 10 veces. A ver, déjame ver, ¿verdad? Y están todas preocupadas porque saben que la están viendo todo el tiempo. Bueno, Dios es omnipresente. Todo el tiempo te está viendo a ti y a mí. Todo el tiempo. Si creyéramos en esto, diríamos firme de adelante, me comporto bien todo el tiempo, ¿verdad? Sigamos. 3 omnis les dije. Omnisciente, Dios todo lo sabe, todo lo conoce. Omnipresente, Dios está en todas partes. Y por último, omnipotente. Omnipotente significa todo poder, todo lo puede, todo. No hay nada que Dios no pueda hacer en su poder. Mira el gran poder que tuvo el Señor y que tiene todavía. Si te vas a Génesis capítulo 1, donde dice que solamente con decir hágase la luz, se hizo la luz. Solamente con decir que la tierra produzca plantas, se hicieron plantas. Dios es todopoderoso. No hay nada que Dios no pueda hacer. Él creó
todo lo que existe con su poder. Una vez un alumno me preguntó: pastor, ¿realmente Dios es todopoderoso? Le digo, sí, la Biblia lo dice. Y me trató de hacer una pregunta, esas tricky questions, que para ver qué piensas, si caes en la trampa. Y me dijo esta pregunta: si Dios es todopoderoso, ¿será posible que Dios cree, que Él haga una piedra tan pesada, pero tan pesada que ni Dios mismo pueda cargar? ¿Sabes qué le dije yo? ¿Estás tonto? ¿Sabes por qué? Porque Dios nunca haría eso. Porque Dios no solamente es todopoderoso, sino es omnisciente, todo lo sabe. Si Dios sabe que no conviene que Él haga una piedra tan grande, que ni Él mismo pueda cargar, no lo va a hacer. No podemos separar la omnisciencia de Dios de su omnipotencia. Dios es las dos cosas a la vez. Por eso es que a veces batallamos tú y yo, porque decimos, bueno, si Dios todo puede hacer, ¿por qué no hace esto? ¿Por qué no? Hay personas que dicen, ¿por qué Dios no me quita unas 20 libras de encima? ¿Verdad? ¿Por qué Dios no me rejuvenece? ¿Por qué no me da pelo en la cabellera? ¿Por qué no me da papeles? ¿Por qué? Y le decimos y Dios lo puede hacer. Claro que lo puede hacer. Pero acuérdate, Dios es omnisciente. Antes de hacer las cosas, Él sabe si lo que va a hacer es bueno o no, si conviene o no, si es de beneficio para ti o no, si es de beneficio para el reino o no. Dios lo sabe y Dios lo puede. Pero no porque lo pueda todo, lo hace todo. Pero Dios es omnipotente, omnipotente. ¿En qué me beneficia a mí y a ti que Dios sea omnipotente? Que puede ayudarte con cualquier cosa. No hay problema que sea más grande que Dios. No hay situación que sea más poderosa que el Señor. Yo no sé si en este momento estás pasando por una situación donde tú digas, yo no puedo, mas Dios sí puede. El hombre hace lo posible y Dios hace lo imposible, porque Él es omnipotente. ¿En qué más me beneficia que Dios sea omnipotente? Que Él puede perdonar todos tus pecados y los míos. No hay ni uno que no pueda perdonar, excepto la blasfemia en contra del Espíritu Santo, como dijo Jesucristo, pero todos los demás Él puede perdonar. Hayas mentido, hayas estafado, hayas robado, hayas matado, hayas cometido aborto, hayas asesinado, Dios todo lo perdona. ¿Perdón? La blasfemia en contra del Espíritu Santo, dijo Jesucristo, es el único pecado que no se perdona. Yeah. En el contexto en el que Jesucristo cuenta esto, da a entender que cuando tú rechazas al Espíritu Santo, eso es blasfemar en contra de Él. Y como lo rechazas, entonces el Espíritu Santo no puede hacer la obra en ti de que tú creas en Jesús y que tú nazcas de nuevo y que seas salvo. Y como no lo dejas hacerlo, pues te estás condenando, no estás recibiendo el perdón de Dios y te vas a perder en el infierno por toda la eternidad. En ese sentido, es el único pecado imperdonable. Tercer lugar, es que si Dios es omnipotente, me puede hacer una persona nueva a mí y a ti también, y me puede dar una vida nueva a mí y a ti también. ¿Verdad? Y muchas otras más. All right? Sigamos adelante con los atributos de Dios. Dios es también eterno. Dios es eterno. Es decir, Dios no tiene un principio en el tiempo ni un final en el tiempo. Dios ni siquiera vive en una sucesión de momentos como nosotros. Por ejemplo, nosotros tuvimos que salir del trabajo o de casa, ese fue un momento. Llegamos al estacionamiento aquí en la iglesia, ese fue otro momento. Salimos del carro, del estacionamiento, ese es otro momento. Subimos las escaleras, ese fue otro momento. Entramos por las puertas del salón, ese fue otro momento. Nos sentamos aquí. Nosotros vivimos así una secuencia de momentos. Dios no. Dios no vive en el tiempo. Él es eterno. Él vive fuera del tiempo. Déjame ponértelo de esta manera.
Imagínate que es el Día de la Independencia de Estados Unidos. ¿Cuándo se celebra? 4 de julio, ¿no? 4 de julio. Imagínate que hoy es 4 de julio y que nos dicen aquí afuera, en la ruta 60, va a haber un desfile y van a pasar soldados y después van a pasar unos charros en sus caballos y después van a venir unos carros alegóricos y después unos payasos y después unos niños. Vayamos a ver el desfile. Y el desfile va a ser así. Va a venir la gente, toda esta que mencioné, por la 6083 que está acá a mi derecha, va a dar la vuelta aquí en la esquina a la izquierda y va a empezar a irse por la 60 hasta la 45. Va a ser una L, ¿ok? Y nosotros estamos sentados aquí, ¿ok? Entonces, cuando nosotros estemos disfrutando de este desfile, pues vemos primero pasar a los soldados. No podemos ver a los payasos que van al último. Pasan los soldados. Y después vienen los charros en sus caballos. Y después, no sé qué otro grupo dije, los carros alegóricos, gracias. Y después los niños, y después al último los payasos. Los vimos uno por uno en una secuencia, ¿correcto? Ahora, imagínate que alguien nos dice, hey, tengo un helicóptero. Quiero que veas el desfile desde mi helicóptero. Súbete. Y nos subimos al helicóptero con esta persona y se eleva aquí arriba, digamos unas 200 yardas. Podríamos ver todo el desfile de principio a fin, ¿no es cierto? Porque tendríamos una perspectiva de arriba hacia abajo. Nosotros que vivimos aquí en la tierra, vivimos la vida en una secuencia de tiempos. Primero una cosa, después otra cosa. Dios, que es eterno, que está ahí arriba como en un helicóptero, todo lo ve con una perspectiva eterna. Todo lo ve de principio a fin todo el tiempo. Por ejemplo, tú hasta ahorita puedes ver lo que has vivido de tus 20 y tantos, 30 y tantos, 40 y tantos, 50 y tantos años. Dios ya vio tus 60, tus 70, tus 80, tus 90. Y a la vez está viendo el día que naciste. Todo lo ve de una manera panorámica a la vez. Nosotros no podemos ver así porque no somos eternos, pero Dios sí lo puede hacer. Así es el Señor. Dios es eterno. Como Dios es eterno, Él no está sujeto al tiempo. Y como Él no está sujeto al tiempo, a Dios nunca lo vas a ver con un reloj en la mano. Dios nunca va a decir se me hace tarde. No. Por eso la Biblia dice que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Dice la Biblia. ¿Por qué? Porque para Él no hay tiempo. La típica pregunta que preguntan los niños y algunos adultos es, ¿y quién creó a Dios? ¿Verdad? ¿Alguna vez te has hecho esa pregunta? ¿Y quién creó a Dios? Yo sé que a mí me crearon mis padres, sé que la gallina vino del huevo, todo tiene un comienzo. ¿Y Dios quién lo creó? Nadie, porque Dios no tiene un comienzo, porque Dios es eterno, Dios no tiene un principio ni un fin. Por eso es Dios, es trascendente, es diferente a todo lo demás que existe, que sí tiene un principio. Todo lo demás tiene un principio, menos Dios. Por eso es Dios. Ahora, ¿qué significa para mí y para ti que Dios sea eterno? En primer lugar, que Dios es Dios porque nadie lo creó. Y en segundo, significa que Dios en su eternidad siempre va a tener tiempo para ti y para mí. Siempre. Si tú un día me dices, ¿podemos hablar? Yo te voy a decir, sí, claro. Y a veces te voy a tener que decir, ¿puede ser mañana? A veces. A veces te voy a decir, híjole, déjame checar mi calendario, sí, y nos ponemos de acuerdo. Porque yo estoy sujeto al tiempo. Con Dios no. Con Dios no tienes que hacer citas. Dios siempre tiene el tiempo para ti, porque Dios es eterno. Veamos un atributo más del Señor.
Dios es infinito. Dios es infinito. La palabra infinito viene de dos palabras. In quiere decir no y finito quiere decir fin. Infinito es sin fin. Dios no tiene fin, es decir, no tiene límites en su ser ni en su hacer. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, Dios es infinito en su amor. El amor que tú tienes y que yo tengo tiene un límite, ¿verdad? La paciencia que tú tienes y que yo tengo tiene un límite. Pero Dios es infinito en su amor y en su paciencia, ¿sabías tú? Él no tiene límites en su ser. Por ejemplo, es tan grande, dice la Biblia, que ni los cielos de los cielos lo pueden contener. No tiene fin. No tiene fin en el tiempo en el que vive. Es infinito en todos sus atributos. Es infinito, por ejemplo, en su conocimiento. Es infinito, por ejemplo, en su poder. Es infinito en su amor, en su misericordia. Es infinito porque no tiene fin sus atributos. ¿Y qué significa para ti y para mí que Dios sea infinito? Bueno, que su presencia se extiende a todas partes, que su amor por mí nunca se va a acabar, ni su paciencia, y que su misericordia también estará presente para perdonar mis pecados. Siguiente atributo de Dios. Dios es inmutable. Inmutable, una palabra nuevamente que se compone de dos. Ya dijimos es no. Mutable es de mutar, de mudar, de cambiar. Entonces, inmutable quiere decir no cambia. Dios no cambia. Si algunos de ustedes conocen a mi hijo Kevin, que es mi hijo mayor. Yo tengo muchas fotografías de él en casa y de todos mis hijos también. Y yo te podría mostrar una foto que tengo. Estoy pensando en mi escritorio en la casa, tengo mi escritorio y acá tengo una foto de mi hijo Kevin. Cuando estaba chiquito tendría unos 5 años. ¿Okay? Pero si yo te muestro una foto de ahorita, cuando tiene 19 años, vas a ver que ha cambiado mucho. Ha cambiado mucho en su físico, ha cambiado mucho en su carácter, ha cambiado mucho en su forma de ser, su forma de hablar. Los seres humanos mutamos, cambiamos. Y no se diga más con el pasar del tiempo, ¿verdad? Ahí empiezan a aparecer las canas, las arrugas, las libras de más, ya no nos podemos mover como antes, ya no hay la misma energía. Vamos mudando, vamos cambiando. Pero ¿sabes qué? Dios es inmutable, Él no cambia. Hay personas que se casan y le dicen a la persona con la que se casan: prometo amarte hasta que la muerte nos separa. Las estadísticas de hoy nos dicen que como un 50% de las personas que se prometen amarse hasta que la muerte los separe, terminan divorciándose. ¿Por qué? Porque cambiaron. Con el tiempo cambiaron. Dios no cambia. Él dijo: te voy a amar y te amaré y te amaré, y esto no va a cambiar. Dios no cambia. Entonces, esto es un gran beneficio para ti y para mí. Él es perfecto y no necesita cambiar. Tú y yo somos bien imperfectos y todo el día tenemos que cambiar. Pero Dios, como es perfecto, no tiene que cambiar. Y es una de las razones por las cuales es Dios. Significa que creemos en que el Dios del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, es el mismo Dios que existe para nosotros hoy en día. ¿Sabías tú eso? No ha cambiado, es el mismo. Hay un pasaje en el libro de Hebreos que dice que Cristo es el mismo de ayer, hoy y por siempre. No cambia, es el mismo. Hay gente que dice: ay, cómo me gustaría que ese Jesús que vio los evangelios me perdonaba mis pecados como le perdonó los pecados a la mujer y al hombre. Es el mismo Jesús y sigue perdonando pecados. Ay, cómo me gustaría que ese Jesús siguiera sanando enfermos. No ha cambiado, sigue sanando enfermos, porque Dios es inmutable. En tercer lugar, significa que a diferencia de nosotros,
Dios no se sube a la montaña rusa de las emociones. Ahora estoy contento, ahora estoy triste. Ahora te amo, ahora te odio. Ahora sí, ahora no. Dios no cambia en sus emociones. Él te ama y te amará siempre. Y en cuarto lugar, significa que día a día yo tengo acceso al mismo amor, al mismo perdón de pecados, a la misma gracia, a la misma misericordia, a la misma oportunidad de Dios, porque Dios no cambia. ¿Ok? Vamos a ver un último y aquí vamos a parar, ¿ok? Un último atributo de Dios es que Dios es espíritu. Es espíritu. Espíritu, por definición, es un ser viviente sin cuerpo. Lucas 24:39 nos dice que Dios es espíritu. Juan 4, ahí Jesús, cuando está hablando con la mujer samaritana, dice: Dios es espíritu y hay que adorarle en espíritu. Si Dios no tiene cuerpo, no tiene manos, no tiene pies, no tiene ojos, no tiene un cuerpo humano, es un espíritu. Y un espíritu, por no tener cuerpo, no se puede ver, es invisible. Como dice Juan 1:18 y 1 Timoteo 1:17, Dios es invisible, pero existe. El problema con la humanidad es que tenemos esta idea de que tengo que ver para creer. Pero ¿sabía usted que hay muchas cosas que usted no ve y usted cree en ellas? Le voy a demostrar algunas. El aire que estamos respirando, ¿lo puede ver? ¿Pero existe o no existe? Sí existe, muy bien. Todo lo que tenga materia está compuesto de átomos. Cada átomo tiene neutrones y protones y electrones. ¿No se acuerda de esa clase en la escuela? ¿Los puede ver usted? Los átomos y los neutrones, no los podemos ver, pero están ahí. Existen. Hay muchas cosas en la vida que usted no puede ver, pero que existen. A Dios no lo podemos ver, pero es real y existe. ¿Qué hacemos con esos pasajes de la Biblia entonces, sobre todo del Antiguo Testamento, donde se dice: y la mano poderosa de Dios, y la boca de Dios habló, y los ojos del Señor? Porque me está diciendo que no tiene cuerpo. ¿Qué hacemos con Génesis capítulo 1, donde dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza? Y hay personas que dicen: bueno, si tengo este cuerpo es porque fui creado a imagen de Dios, quiere decir que Él tiene cuerpo. No, Dios no tiene cuerpo. Cada vez que leamos en la Biblia que se hable del brazo poderoso de Dios, de su mano, de su boca, de sus ojos, son antropoformismos, una palabra muy larga para decir, son simplemente maneras de hablar de Dios en términos humanos. Pero Dios no tiene brazos, Dios no tiene pies, Dios no tiene... Jesucristo tomó un cuerpo, Él sí tiene eso, pero el Padre no tiene ni el Espíritu Santo tienen cuerpo. ¿Okay? Y cuando vamos a Génesis 1 y la Biblia dice que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, no quiere decir que Dios tiene un cuerpo, simplemente quiere decir que somos parecidos a Dios en el sentido que somos seres vivientes, que podemos pensar, sentir, decidir, etc. Pero Dios es un espíritu. ¿Qué significa entonces esto para mí? Bueno, significa que si Dios es espíritu, me tengo que relacionar con Él de una manera espiritual. Tengo que creer que Dios es espíritu y no lo puedo ver, no lo puedo tocar, pero aquí está y puedo hablar con Él y existe y me escucha. Significa que si es espíritu no lo puedo ver y por lo tanto tengo que tener cuidado de cómo lo voy a representar en un cuadro, en una imagen y estas cosas. Significa que podemos conocerle, pero solamente por medios espirituales que nos dejó, como la oración y la Biblia. Y significa que aunque no puedo verle al Padre y al Espíritu Santo y a Cristo ahora no, más cuando vayamos al cielo sí lo vamos a ver, ellos existen y puedo tener una relación personal con ellos.